Hay un escrito que dice así: no es necesario que se lo tomen tan en serio. Trata sobre el dinero. El dinero puede adquirir una casa, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar libros, pero no el conocimiento. Uno puede adquirir una posición, pero no el respeto. Puede comprar medicinas, pero no la salud. Por consiguiente, el dinero no es lo más importante en la vida. Además, el dinero es con frecuencia el origen de mucho sufrimiento y adversidad. En verdad, los valoro profundamente a ustedes. Así que entrégame todo tu dinero y permíteme ser yo quien afronte la adversidad en tu nombre. ¿Se lo tomaron muy en serio? Oigan, al escuchar esto quizás piensen: vaya, qué amable es por pensar de esta manera en mí, estoy tan agradecido. Y entonces, ¿habrá alguien que me dé su dinero así? Probablemente nadie, ni una sola vez, ni una. Pero con la adversidad, la cosa es un poco diferente, ¿verdad? De verdad, cuando enfrentamos una adversidad seria y difícil en la vida, lo sabemos. ¡Ay! Si alguien pudiera sufrir esta adversidad en mi lugar, si tan solo alguien pudiera llevarse esta dificultad. Es comprensible que se sientan así, así de atormentadora es la adversidad. El problema es que en la vida la adversidad es indispensable, inevitablemente llega, no se puede eludir. Ahora, para que podamos triunfar en medio de la adversidad, la clave es esta. Es decir, ¿cómo interpretamos la adversidad? Precisamente en eso reside el punto crucial. Alguien explicó la diferencia entre adversidad y sufrimiento así: el sufrimiento es simplemente dolor. Es algo que solamente causa dolor y dificultad. Eso es el sufrimiento. Pero la adversidad, en realidad, es cuando nos espera algo bueno después de haberla experimentado. Eso es la verdadera adversidad. ¿No creen que es cierto? Esa es la diferencia entre la adversidad y el sufrimiento. Si logramos ver e interpretar la adversidad de manera positiva, entonces, sin duda alguna, podremos triunfar. Y no solo vencer, sino también crecer gracias a esa adversidad. Podremos experimentar una vida que avanza con un salto y supera los obstáculos. En la palabra de hoy nos enfocaremos precisamente en este punto. Dios aplazó el juicio del diluvio por 120 años, dándoles oportunidad de arrepentirse. Y también le otorgó a Noé el tiempo para construir el arca durante ese periodo de tiempo. En el pasaje de hoy, finalmente se desata el diluvio y justo 7 días antes del juicio, Dios le habla a Noé. Es el versículo 1, leámoslo juntos, empecemos. Entonces el Señor le dijo a Noé: entra al arca con toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Amén. Todos los seres humanos son pecadores. Nadie puede decir de sí mismo: soy justo. Noé no fue la excepción. Él también era simplemente un ser humano mortal. Sin embargo, la razón por la que Dios consideró justo a Noé fue porque, a pesar de sus imperfecciones y siendo también un pecador, Dios elogia el esfuerzo y la labor de una persona que, a pesar de su fragilidad y de ser golpeada y quebrantada de muchas maneras, se esfuerza por seguir la voluntad divina y mantiene su vida centrada en Él. Es similar a cuando un bebé recién nacido comienza a dar sus primeros pasos. Se tambalea, se levanta y se sienta de golpe, una y otra vez. Apenas da un paso y se vuelve a sentar, pero sus padres lo miran con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudiendo y diciendo: «Bravo, nuestro bebé lo hace muy bien». Es como colmarlo de elogios diciendo: «Qué bien camina nuestro pequeño», o «Mira qué bien anda nuestro bebé». Dios amó a Noé profundamente y se alegró de su actitud, aunque imperfecto por ser el único de su generación que intentó vivir según su voluntad. Ahora bien, hay algo que debemos considerar. Génesis, capítulo 5. Estamos viendo el capítulo 7, pero si miramos 2 capítulos antes, en el 5, aparece un personaje llamado Enoc. Y Dios expresa su admiración y sus grandes elogios hacia este Enoc. La palabra nos dice que él anduvo con Dios. Él vivió antes de Noé. Enoc era una persona que siempre buscaba a ese Dios.
Dios siempre tuvo un lugar importante en el corazón de Enoc. Enoc se esforzó por agradar a Dios de todas las formas posibles. Por eso Dios se alegró y lo amó mucho. De esta manera le ahorró el proceso de la muerte, por el que todo ser humano, sin excepción, debe transitar. Y luego se lo llevó directamente al cielo. Queridos hermanos, Dios es así, al igual que con Enoc. Dios amó inmensamente a Noé, quien, aunque vivía en un mundo pecaminoso y en medio de una generación perversa, se esforzó con todo su ser por vivir rectamente. ¿Cuánto lo habrá valorado para que, en medio del juicio del gran diluvio que exterminaría a toda la humanidad, decidiera rescatar únicamente a Noé y concederle la exención? Pero de repente, mientras meditaba en esta palabra, se me ocurrió un pensamiento. Si Dios realmente apreciaba y amaba tanto a Noé, ¿no pudo haberlo llevado al cielo sin pasar por la muerte, tal como hizo con Enoc? Así, en medio del juicio del gran diluvio, no tendría que haber presenciado la devastación que afectó a sus amigos, vecinos y a todas las personas que conocía. Los gritos de muerte y el sufrimiento, y la horrible vista de toda la creación aniquilada. ¿No habría preferido que Dios se lo llevara directamente sin tener que presenciar eso? Para Noé eso habría sido más feliz, ¿no es así? Pero, ¿por qué Dios le pediría construir una arca de tal magnitud por un periodo de 120 años y no solo por un par de días? ¿Qué clase de trabajo extenuante sería ese? ¿Por qué le habría permitido pasar por semejante adversidad, una que lo obligaría a sufrir hasta que sus huesos se desgastaran por completo? ¿Por qué lo hizo construir el arca mientras todas las personas a su alrededor se burlaban de él y lo criticaban? ¿No les parece? Y además, hermanos, incluso después de que el juicio del diluvio hubo terminado, aunque Noé se salvó del juicio y la destrucción, con el paso del tiempo, él también envejecería, enfermaría y al final tendría que enfrentar la muerte como cualquier otra persona, ¿no es cierto? ¿Por qué dejarlo en esta tierra para que experimente toda esa adversidad? ¿No es así, hermanos? ¿Cuál podría ser el motivo? La razón, precisamente, radica en la misión. Esto es porque la adversidad de Noé tenía un propósito. Principalmente hay dos propósitos. Primero, tras la aniquilación por el juicio del gran diluvio de la humanidad pecadora, los 8 miembros de su familia sobrevivieron en el arca. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Dios quiso que a través de esta familia la humanidad se extendiera de nuevo por el mundo, y el segundo no se trata solo de los humanos. Todos los animales que respiraban en la faz de la tierra perecieron también junto con los seres humanos. Por eso, a través del arca que Noé construyó, también los animales fueron rescatados para que juntos prosperaran y se esparcieran por el mundo. Y eso es exactamente lo que Dios dice en los versículos 2 y 3. Leámoslos juntos. Empecemos. De cada animal limpio lleva 7 parejas, macho y hembra. De los impuros, 1. Y de las aves del cielo, también 7 parejas, para perpetuar su especie en la tierra. Amén. Que se propaguen. Que la descendencia de todos esos animales continúe de generación en generación para que no se extinga. El juicio del diluvio exterminó a todos los animales terrestres que respiraban junto a los humanos. Después, a través de Noé, su familia y los animales que sobrevivieron en el arca, Dios comenzó una nueva historia de vida como si estuviera realizando una nueva creación en la tierra, lo que implicaba una renovación total. Miren, la razón por la que Dios no se llevó a Noé al cielo sin que muriera, como a Enoc, sino que le hizo pasar por toda esa adversidad y sufrimiento, fue la siguiente. Fue precisamente porque había una misión y un propósito como ese. Y Noé fue una persona que cumplió y completó de manera admirable ese propósito y esa misión a través de la adversidad. ¿Qué pasaría si, hipotéticamente, no lo hubiera hecho? Si Noé, como Enoc, hubiera sido llevado al cielo sin morir ni enfrentar el juicio del gran diluvio, ¡qué aleluya para él! ¿Qué mayor aleluya podría existir? Pero la historia de la humanidad habría llegado a su fin allí.
Y lo que es más importante, la futura historia de la redención, o sea, la salvación mediante Jesucristo, tampoco existiría. Sin embargo, debido a la adversidad de Noé y al arca, la historia del mundo ha perdurado ininterrumpidamente hasta el presente. Esto posibilitó el desarrollo de la inestimable historia de la redención, un relato de salvación sin igual que se manifestó plenamente en el mundo. Por lo tanto, cada paso en el camino, cada etapa de adversidad que él atravesó con fe, posee un significado y un valor tan trascendental que nadie puede negar. Aleluya. Hermanos, hoy entre nosotros seguro hay muchos que están luchando en medio de una adversidad indescriptible. Es tan duro que sienten que van a morir y por eso claman, Dios mío. ¿Por qué de veras? ¿Por qué me abandonas en medio de esta adversidad? ¿No eres un Dios omnipotente que responde mis oraciones rápido? ¿Por qué me haces pasar por toda esta adversidad y sufrimiento hasta el punto de que apenas puedo respirar? ¿Por qué me hundes en este abismo de adversidad? ¿Cuál es la razón? Dios, es muy difícil. Estoy agotado. Por favor, ayúdame. Amados hermanos y hermanas, espero que confíen en que Dios nos ama inmensa y profundamente. ¡Cuánto nos amó Dios! Tan inmenso fue su amor que envió a su Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra para que cargara con la cruz por nosotros y así resolver todos nuestros incontables pecados. Nos amó a tal grado que a nosotros, quienes estábamos destinados al castigo eterno, nos adoptó como sus hijos. Él nos amó muchísimo. Entonces, ¿por qué un Dios así nos dejaría en medio de este torrente de adversidad como si nos hubiese abandonado por completo? ¿No les parece extraña esta situación? Hermanos, es precisamente por eso que debemos recordar a Noé. No es que Dios no pueda oír porque no tenga oídos, ni que no pueda ver porque no tenga ojos. La razón por la cual Él nos hace transitar por el arduo y doloroso camino de la adversidad es, sin duda, porque tenemos una misión que cumplir. Y también es porque esa adversidad tiene un propósito que, exhaustos por su dificultad, ahora mismo no logramos percibir. Por ejemplo, miren el Salmo 119, versículo 67. Antes de la adversidad yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Este salmista, un hombre de Dios. Su vida se divide claramente en un antes y un después, y el punto de inflexión fue la adversidad. Antes yo vivía como si fuera el dueño de mi propia vida. Vivía a mi antojo, mis deseos y mi parecer, y aún así creía que vivía bien. Era terco como una mula sin tener en cuenta a Dios para nada. Pero entonces la adversidad golpeó su vida, y al pasar por el horno de la prueba, él cambia. Creía que era gran cosa, pensaba que lo era todo. Sin la gracia de Dios, yo no era nada. Todo lo que he vivido hasta ahora fue por su inmensa gracia. Sin saberlo, viví con arrogancia, creyéndome el centro del mundo. Y el salmista, desde entonces, comenzó a aferrarse a la palabra del Señor y empezó a vivir conforme a su palabra. Es justo aquí donde finalmente logra redirigir el curso desviado de su vida. A través de la adversidad que tanto quería evitar, corrigió su rumbo, pasando de centrarse en sí mismo a centrarse en Dios, y se convirtió en un hombre santo de Dios. A partir de ese momento, este salmista se convierte en un instrumento que el Señor puede utilizar plenamente como Él desee, con total libertad y a su conveniencia. Amigos, así es como la adversidad contiene un propósito bien definido en su interior. ¿Alguno de ustedes ha leído la novela Punto de Congelación? Yo la leí y de verdad me conmovió mucho. Es una novela escrita por la destacada autora japonesa Ayako Miura. Originalmente, la señora Ayako Miura es una devota y ferviente creyente cristiana. Pero en Japón, ser cristiano es sumamente raro, algo excepcional, casi inexistente. Entonces, ¿cómo llegó a creer en Jesús? Luchó contra la tuberculosis y una enfermedad de la columna durante 13 años, y de esos, 7 tuvo que pasarlos postrada en cama, sufriendo esa adversidad y dolor. En ese proceso, su corazón se ablandó. Su terquedad desapareció y se dio cuenta de que no era nada. Se volvió más humilde.
Y mientras su mejor amiga, por medio de cartas, continuamente le presentaba a Jesús y le compartía el Evangelio, ella, como nuestra hermana en Cristo, finalmente creyó en Jesús, se bautizó y se convirtió en una hija de Dios. Ella, mientras se recuperaba y sufría de tuberculosis, conoció a Jesús y fue en ese tiempo que escribió un poema. El título de ese poema es este: Si no hubiera enfermado. El contenido es el siguiente: hay oraciones que no se pueden ofrecer si uno no ha enfermado. Existen palabras que no se pueden oír si no has padecido alguna enfermedad. Hay rostros que no se pueden ver si uno no ha enfermado. Hay lugares santos a los que no se puede entrar si uno no ha enfermado. Sin haberme enfermado, ni siquiera habría podido llegar a ser un verdadero ser humano. ¿No creen que esta confesión de la señora Ayako Miura está en perfecta sintonía con la confesión del poeta que cantó el Salmo 119, versículo 67, que vimos antes? Ella también, a través de este proceso de atravesar la adversidad, llegó a creer en Jesús. Y por consiguiente, mediante los libros que escribió después, muchísimas personas lograron comprender a Jesucristo y ejercieron una influencia sagrada a través de la doctrina cristiana. ¡Aleluya! Si miramos Jeremías 29, versículo 11, se define muy bien cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Leámoslo juntos. Empecemos la palabra del Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Amigos, en tiempos de Jeremías, ¿no es cierto que la invasión babilónica ejerció tal presión que esa nación cayó? Eran tiempos sombríos. Sin embargo, a través de esa adversidad nacional, Dios finalmente levantó a un remanente de fe, a aquellos que perseveraron en su fe hasta el final, a los que estaban ocultos, a los verdaderos puros, a los remanentes, a estos sobrevivientes. Los levantó. Ellos formaron la nueva generación de fe, continuando la gloriosa historia de la redención de Dios. Se vuelven héroes de la fe, usados para realizarla. Esa es la teología del remanente. Y Noé, el protagonista de hoy, es el primer remanente. Como ven, la adversidad tiene un propósito claro, un propósito muy claro. Es por eso que nosotros podemos confiar al 100%, no, al 200% en el famosísimo versículo de Romanos 8:28. Leámoslo juntos, empecemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Incluso en la adversidad hay un propósito divino, y este propósito es que todo coopere para el bien. Esto es lo que Dios nos está diciendo con tanta fuerza y contundencia a todos nosotros. Escuchen, amigos, saben que hay gente a la que no le agradan mucho los japoneses, pero en el aspecto cultural, Japón tiene áreas en las que destaca, y una de ellas es la animación. Las animaciones de Japón tienen muchos aspectos que son muy originales y creativos. Sin embargo, entre la animación de Japón hay una obra muy famosa, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. ¿De qué estoy hablando ahora mismo? Son los únicos en todo el mundo que no la conocen. Guardianes de la Noche, es muy famosa, es una serie. Hay un joven llamado Tanjiro y toda su familia, toda la casa de este joven. Es una de esas tramas muy al estilo japonés, sobre demonios de sangre que devoran personas. Y para vengarse de esto, él se convierte en un cazador de demonios de sangre. Se convierte en un cazador que usa una espada. Es una serie de animación que relata extensamente los episodios que Tanjiro experimenta durante ese proceso. Sin embargo, de esta serie, algunos momentos específicos han sido llevados a la pantalla grande. Uno de esos es el arco del tren infinito. Este Tanjiro, junto con el gran maestro de la espada que ven ahí. Ese no es Tanjiro, es Kyojuro Rengoku, un gran maestro de la espada, un supermaestro. Se subió al tren con él, pero el demonio de sangre intenta devorar a los cientos de personas a bordo, pues al alimentarse de humanos, sus habilidades se hacen más fuertes. Pero este Tanjiro, junto con Kyojuro Rengoku, unen sus fuerzas y al final consiguen vencer al demonio de sangre. Nadie fallece, no obstante. En el proceso,
el increíblemente poderoso Kyojuro Rengoku resulta gravemente herido mientras lucha contra el demonio de sangre y se encuentra al borde de la muerte. Sin embargo, justo en ese instante, en el umbral de la muerte, la imagen de su madre de la infancia pasa como un rayo ante Kyojuro. Ese recuerdo le viene a la mente. Su madre, siempre enferma, dependiente de medicinas, que falleció cuando Kyojuro era niño, un día lo llamó, lo sentó frente a ella y le preguntó: Kyojuro, ¿sabes por qué eres tan fuerte y poderoso en comparación con los otros niños? Es que desde pequeño él tenía una fuerza increíble. No lo sé. El cielo te ha concedido una fuerza tan extraordinaria con el propósito de que asistas a los más desfavorecidos. Esa fuerza no es para tu beneficio personal ni para tu avaricia, sino para que ayudes a los más débiles. Por esa misma razón te fue concedida. Mamá probablemente no vivirá mucho tiempo por esta enfermedad. Sin embargo, esta madre se siente inmensamente feliz de haber sido la madre de un niño con un corazón tan noble como el tuyo. Y entonces abraza fuertemente al pequeño Kyojuro, y mientras lo hace, las lágrimas corren por sus mejillas. Ese recuerdo del pasado le viene a la mente a Kyojuro justo cuando se enfrenta a la muerte. Y justo cuando está a punto de dar su último aliento, de repente la imagen de su madre se aparece vívidamente frente a Kyojuro, se manifiesta de una forma casi ilusoria. Y en ese momento, mientras agoniza, Kyojuro le hace una pregunta a su madre. Madre, sobre esa misión de la que me hablaste tú en el pasado, ¿he cumplido adecuadamente esa misión que me fue encomendada de ayudar a los más indefensos y de utilizar para el bien de todos esa fuerza que el cielo generosamente me concedió? Eso le pregunta a él. Entonces su madre, la que en el pasado siempre estaba enferma, tosiendo y siempre atormentada, al oír esa pregunta, de repente una amplia sonrisa se dibuja en su rostro y le contesta. Lo has hecho de forma muy sobresaliente. Al oír esas palabras, Kyojuro sonríe y entonces fallece. Simplemente muere. Parece que lo escuchan con mucha amabilidad todos ustedes. Y así muere. Al ver esa escena, y sé que puede sonar tonto, sentí un calor en el pecho y de repente las lágrimas empezaron a correr por oró. No lloro cuando canto himnos, pero viendo esa animación, las lágrimas simplemente no paraban de correr. Ay, así estaba. Mientras veía esa película, me enteré de que la noticia de la muerte de Kyojuro llega a oídos del líder principal, aquel que tiene bajo su mando a Kyojuro y a otros maestros de alto nivel, encargados de erradicar a los demonios de sangre. El líder principal se entera del fallecimiento de Kyojuro y en ese momento le dice a su esposa estas palabras: vaya, qué asombroso fue Kyojuro. Gracias a Kyojuro, de las cientos de personas que viajaban en el tren, ni una sola perdió la vida. Hermanos, ¿por qué les hablo de una animación en este valioso tiempo de sermón? Para que la vean. No es eso. Es que hasta en una simple caricatura, esa adversidad, esa muerte, esa terrible adversidad de perecer combatiendo contra un demonio de sangre, ¿acaso no significa que todo el esfuerzo bien valió la pena? Ni una sola persona perdió la vida por Kyojuro, y su misión se completó a través de la adversidad. Madre, ¿logré mi misión adecuadamente? Sí, lo hiciste excelentemente. Entonces, hermanos, ahora apliquemos esto a nuestras propias vidas, junto con la enseñanza del sermón de hoy, nosotros. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. Si somos así, ¿por qué Dios nos permite pasar por la adversidad a nosotros, a quienes tanto ama? ¿No es acaso porque la adversidad posee un significado y un propósito que lo justifican? Queridos, para nosotros, la adversidad es siempre el conducto para alcanzar nuestra misión. ¿No es José quien nos lo ilustra con su ejemplo? Si José no hubiera pasado la adversidad de ser vendido a Egipto, ni la de ir a la cárcel, entonces, claro, en la casa de su padre habría vivido a cuerpo de rey, disfrutando de su vida muy felizmente. Sin embargo, al ser vendido en Egipto y arrojado a la prisión, sumergiéndose en el profundo abismo de esta cruda adversidad, al final
Todo el pueblo de Egipto fue librado de la hambruna y todos los pueblos y naciones vecinas fueron salvados. Y lo que es más crucial, el futuro de la historia de la redención. Al salvar a la familia de su padre, el flujo de la historia de la redención que se extiende hasta Jesucristo no fue interrumpido, ¿verdad? Se mantuvo. ¿No fue ese el trascendental rol que José desempeñó? ¿Y fue el único en hacerlo? Lo mismo pasó con David, con Esther, con Pablo. Observen las adversidades que enfrentaron todas las grandes figuras de fe que aparecen en la Biblia. Todas esas adversidades tenían un significado y propósito, siendo al final un trampolín para cumplir su misión. Aleluya. En ese sentido, nosotros debemos recordar siempre que la adversidad al final es una misión. Por favor, repitan después de mí. La adversidad es misión. Así es. Para aquel que sobrelleva la adversidad con fe, ésta se convierte en el trampolín para cumplir plenamente la misión que Dios le ha encomendado. Si soportamos y sobrellevamos la adversidad con fe, sin embargo, lo que nos da gratitud es que, llegado el momento, Dios siempre nos recompensará. Cuando ese día llegue, leamos juntos el 4º versículo. Comencemos. Dentro de 7 días haré llover por 40 días y noches, y borraré todo ser que he creado de la faz de la tierra. Los 120 años de Noé fueron un trabajo extenuante, ¿verdad? Un trabajo muy duro, y la gente se reía de él. Como Noé también era humano, se preguntó, ¿estoy haciendo lo correcto? Vaciló con el tiempo. Las dudas lo asaltaron como pruebas diabólicas, y por ser débil, sufrió un conflicto interno. Seguramente su familia no lo entendía. Fueron años de verdadera adversidad. Sin embargo, a su debido tiempo, Dios compensó todas las angustias, lágrimas y lamentos de Noé de una sola vez. Le dijo, entra en el arca, salva tu vida. Amigos, nosotros también enfrentamos adversidades cuando vivimos según la palabra de Dios. Pero a su debido tiempo, el Señor cambiará esas lágrimas de adversidad en gratitud y gozo. Confíen en que Él nos concederá ese tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante la adversidad? Obedecer la palabra de Dios hasta el fin. Repitan conmigo, obedecer hasta el fin. Hay que obedecer hasta el final. La adversidad es muy dura. ¿Y me pides obedecer hasta el final? Algunos quizás se quejen así, pero miren a Noé. Para escapar del juicio del diluvio universal, tuvo que construir el arca durante 120 años. ¿No creen que edificarla fue algo increíblemente difícil? Un arca enorme, gigantesca y compleja, pero hubo una tarea igual de difícil. ¿Qué esa? ¿Cuál fue? Dios le ordenó meter a todos los animales dentro del arca. ¿No es así? Tenía que meterlos a todos ellos en ella. Los animales debían sobrevivir para que, después del juicio del gran diluvio de Noé, sus especies volvieran a repoblar la tierra y así sus linajes continuaran. Pero, atención, los animales que Noé tenía que subir al arca no eran de esos que siempre nos mueven la cola y nos hacen gracias. No estamos hablando de mascotas como esos perritos o gatos que se restriegan cariñosamente, ronroneando y acercándose a nosotros tiernamente. Claro que había de esos, pero también leones, rinocerontes, elefantes, leopardos. Estaba lleno de fieras. Si Noé hubiera intentado meter a esos animales en el arca por su propia fuerza, ¿creen que habría sido posible? Ni con 100 vidas lo habría logrado. ¿Cómo atraparlos y meterlos? ¿Era una tarea imposible? No obstante, al obedecer Noé la palabra de Dios, ¿qué sucedió? Noé no tuvo que atrapar a los animales con sus propias fuerzas para meterlos en el arca. Es el propio Dios quien, por medio de su poder omnipotente, obró para que estos animales se dirigieran hacia el arca, entrando de 2 en 2, una pareja de cada especie. El versículo dice que, tal como Dios mandó a Noé, vinieron a él una pareja de animales, macho y hembra. ¿Y qué ocurrió? Se acercaron a él y así entraron en el arca. Amigos, este es el poder de Dios, esta es la obra de Dios. Tal como se menciona en 1 Corintios 10, deseo que crean que Dios es bueno, que nos permite experimentar adversidades que podemos sobrellevar y que en momentos de dificultad también nos abre una vía de escape.
Por eso, lo que debemos hacer es simplemente obedecer. Solo tenemos que obedecer, amados hermanos. ¿Por qué permite el Señor que sus amados hijos pasemos por adversidades? Esto se debe a que la adversidad tiene un propósito bien definido. Es porque existe una misión que se lleva a cabo mediante ella. Por lo tanto, no se desanimen en medio de la adversidad. No se desanimen. No se rindan. Con fe, como Noé, triunfen. Dios los recompensará sin falta. Y Él nos ayuda de tal forma que seamos capaces de afrontarlo. Todos los animales salieron. Así nos dará fuerza y ayudará. Deseo que todos ustedes, miembros de la Iglesia Hwangsung, sean como Noé hoy, superando la adversidad. En el nombre de Jesús, oro por la victoria de cada uno.